Imagina ser comerciante ambulante de 42 años en zona rural de Ayacucho, 1986, padre de 7 hijos entre 3 y 16 años, hombre que durante últimos 20 años ha sobrevivido mediante trabajo más precario que existe en Perú rural. Viajar semanalmente entre comunidades campesinas aisladas comprando productos agrícolas, papa, quinoa, maíz, a precios bajos en zonas de producción y revendiéndolos a precios marginalmente más altos en comunidades donde escasean, ganando diferencial de 15-20% que traduce a aproximadamente 40-60 soles mensuales, $12-18, con los cuales mantienes familia de 9 en pobreza, que no es extrema, solo porque has perfeccionado durante 2 décadas, arte de sobrevivir con casi nada, cultivar medio hectárea de papa como base alimentaria, complementar con ingresos de comercio, comprar ropa usada en mercados de Huamanga una vez al año, tratar enfermedades con remedios caseros porque médico más cercano está a 2 días de camino, y cobrar 20 soles por consulta equivale a media semana de ingresos. Eres Gregorio Mamani Ramos, quechua hablante analfabeto. Nunca fuiste a escuela porque en 1950, cuando tenías edad escolar, tu familia necesitaba que trabajaras en campo, y además escuela más cercana estaba a jornada completa de distancia. Conoces Ayacucho rural como palma de tu mano porque durante 20 años has caminado literalmente miles de kilómetros entre docenas de comunidades estableciendo red de contactos comerciales que es tu único capital real. Conoces qué comunidad produce mejor. Papá, ¿qué familia tiene excedente de quinoa? ¿Qué mercado paga mejor por maíz? Conoces calendarios de cosecha. Conoces caminos secretos que evitan zonas peligrosas. Conoces dónde dormir sin pagar en casas de conocidos que te dan techo por noche a cambio de noticias de comunidades vecinas que traes como información valiosa en zona donde comunicación es oral, porque no hay radio, no hay teléfono, no hay correo. Pero en Ayacucho de 1986, conocimiento geográfico que es tu ventaja competitiva se ha convertido en riesgo mortal, porque zona se ha transformado en campo de batalla donde Sendero Luminoso controla caminos durante noche exigiendo tributo revolucionario a cualquiera que transite, típicamente 30-50% de mercancía que cargas. O si no tienes mercancía, reclutamiento forzado o ejecución. Y donde Ejército Peruano controla caminos durante día, pero interpreta cualquier movimiento entre comunidades como sospechoso, porque asume que quien transita está llevando información o suministros a terroristas. Entonces transitar se ha vuelto acto que te marca simultáneamente como sospechoso para ambos bandos, atrapado en lógica imposible donde moverte es peligro, pero no moverte es hambruna, porque comercio es única fuente de ingresos que alimenta a 7 hijos. El 14 de noviembre de 1986, sales de tu comunidad de Cano, población 380, provincia de Huanta, en ruta comercial rutinaria que has hecho literalmente centenares de veces durante 20 años. Caminar 18 kilómetros durante 6 horas hasta comunidad de Uchuracay, población 210. Comprar aproximadamente 80 kilos de papa que cargarás en mochila de carga tradicional, usando mecapal, banda de cuero que cruza frente distribuyendo peso de carga sobre espalda. Dormir en Uchuracay esa noche con familia. De conocido Teodoro Quispe, quien siempre te da techo a cambio de noticias. Luego al día siguiente caminar 22 kilómetros durante 7 horas hasta Mercado de Tambo, donde venderás papa obteniendo ganancia de aproximadamente 12 soles. Suficiente para comprar 2 pollos y medio kilo de azúcar que llevarás de regreso a Cano como provisiones para familia. Es ruta que conoces perfectamente, que has transitado quizás 200 veces sin incidente mayor excepto fatiga normal de caminar terreno montañoso cargando 80 kilos. Pero noviembre de 1986 es diferente porque guerra se ha intensificado dramáticamente durante últimos meses. Sendero ha incrementado ataques en zona de Huanta, Ejército ha respondido con operaciones cada vez más agresivas, y zona entre Cano y Uchuracay se ha convertido en corredor disputado donde violencia erupta impredeciblemente. Sales el 14 de noviembre a las 6:00 am, confiando en experiencia de 20 años para navegar peligros. Llegas a Uchuracay a las 12:00 pm sin incidente. Compras papa, cenas con Teodoro, duermes. El 15 de noviembre a las 5:30 am sales de Uchuracay hacia Tambo, cargando 80 kilos,
caminando por sendero que has transitado centenares de veces. A las 8:45 am, aproximadamente 12 kilómetros después de salir de Uchucchacay, llegas a quebrada estrecha de aproximadamente 200 metros de longitud, donde sendero desciende mediante zigzag entre paredes rocosas de 15-20 metros de altura. Es paso obligatorio en ruta. No hay camino alternativo sin añadir 4 horas de desvío que harían imposible llegar a Tambo ese día. Has pasado por esta quebrada literalmente centenares de veces durante 20 años sin problema. Pero hoy, cuando estás aproximadamente a mitad de quebrada, 100 metros dentro, 100 metros faltando para salir, escuchas disparos de rifle arriba en paredes rocosas, escuchas gritos en español: «Alto, deténganse, somos ejército, identifíquense», y entiendes con terror absoluto que has caminado directo hacia emboscada militar que estaba esperando columna senderista, pero que ahora te ha identificado erróneamente como amenaza. Intentas gritar en quechua: «No soy terrorista, soy comerciante», pero pánico destruye tu capacidad de articular. Intentas dejar caer carga de 80 kilos de papa para demostrar que no portas armas, pero Mecapal está amarrado complejo y toma 10-15 segundos desatarlo. Durante esos 10 segundos críticos, soldados arriba interpretan tu movimiento de intentar quitarte carga como intentar alcanzar arma y abren fuego. Primera ráfaga de aproximadamente 20 disparos impacta zona donde estás parado. Varias balas impactan rocas cerca de ti enviando fragmentos que cortan tu rostro. Una bala impacta tu pierna izquierda, pantorrilla, perforando músculo. Caes gritando de dolor y terror, pero no estabas solo en quebrada. Otros 23 comerciantes, pastores y viajeros estaban transitando mismo sendero ese momento. Algunos adelante de ti, ya más adentro en quebrada. Otros detrás, recién entrando. Los 24 están ahora atrapados en quebrada estrecha bajo fuego de aproximadamente 35 soldados, posicionados arriba en ambas paredes rocosas. Es emboscada militar diseñada para interceptar columna senderista, pero que ha capturado grupo de civiles que estaban en lugar equivocado en momento equivocado. Durante siguientes 55 minutos, entre 8:45 am y 9:40 am del 15 de noviembre de 1986, los 24 intentarán desesperadamente huir de quebrada, mientras soldados disparan continuamente creyendo que son terroristas. Nadie logrará huir. Los 24 morirán en quebrada. 18 ejecutados por disparos. 4 por caídas fatales mientras intentaban escalar paredes rocosas escapando. 2, incluyéndote, por ejecución sumaria después de ser capturados heridos. Tu muerte llegará a las 9:35 am, 50 minutos después de primera ráfaga, cuando después de arrastrarte sangrando durante 40 minutos intentando alcanzar salida de quebrada que está a apenas 80 metros, pero que podrías también estar en otro planeta porque distancia es imposible de cruzar bajo fuego constante. Soldado descenderá a quebrada. Te encontrará todavía vivo, aunque agonizando por pérdida de sangre de herida en pierna. Te preguntará en español que entiendes solo parcialmente: ¿eres terrorista? Y cuando respondas en quechua quebrado: no, comerciante, familia, no te creerá o no le importará. Colocará rifle contra tu cabeza. Disparará una vez terminando agonía que ha durado 50 minutos, pero que sentirá como eternidad. Y críticamente, masacre de quebrada del 15 de noviembre de 1986 será reportada por Teniente Oswaldo Méndez Rojas, comandante de emboscada, como enfrentamiento exitoso contra columna senderista resultando en 24 terroristas neutralizados, 0 bajas propias. Mentira que será aceptada sin cuestionamiento por superiores y que permanecerá como versión oficial durante 17 años, hasta que en 2003, Comisión de Verdad y Reconciliación exhume quebrada encontrando 24 esqueletos de civiles, identificables por objetos personales, herramientas agrícolas, mercancía comercial, ropa de trabajo, no armas, no uniformes, no propaganda senderista, y revelando que fue masacre de error donde militares ejecutaron civiles confundiéndolos con enemigos, luego mintiendo en reportes para encubrir incompetencia mortal. Esta es historia de cómo 24 personas que solo intentaban sobrevivir mediante comercio y trabajo en zona de guerra fueron asesinadas por estar en lugar equivocado en momento equivocado, de cómo quebrada estrecha de 200 metros
Se convirtió en trampa mortal donde literalmente nadie pudo huir porque geometría del terreno eliminó toda posibilidad de escape. De cómo agonizaste durante 50 minutos sangrando y arrastrándote hacia salida que podías ver a 80 metros pero que nunca alcanzaste. Y de cómo Méndez vivió libre durante 17 años, hasta que evidencia forense irrefutable hizo negación imposible resultando en condena a 20 años en 2008, que solo cumplió 9 antes de morir de cáncer en 2017. 24 personas atrapadas en quebrada de 200 metros. Tenemos 574 suscriptores. Faltan 426 para 1000. Este contenido no existe en ningún otro lugar. Suscríbete. Botón rojo. 2 segundos. Comparte. Manda a 3 personas. Comenta. 24 de Quebrada de Guanta. Presente. Actúa. Ahora. Ayacucho, 1986. Vida en zona de guerra. Para entender cómo 24 civiles murieron atrapados en emboscada militar el 15 de noviembre de 1986, debemos entender vida cotidiana en Ayacucho rural durante punto álgido de guerra interna. Momento cuando zona se había convertido en campo de batalla, donde movimiento básico de personas tratando de sobrevivir mediante trabajo se había vuelto acto potencialmente mortal. Ayacucho rural en 1986 era zona donde aproximadamente 2 millones de personas vivían dispersas en centenares de comunidades pequeñas, 50 a 500 habitantes típicamente, conectadas solo por red de senderos peatonales, porque infraestructura vial era prácticamente inexistente. Solo 8% de comunidades rurales de Ayacucho tenían acceso a carretera motorizada. Resto dependían de caminos de herradura que requerían horas o días de caminata para alcanzar carretera más cercana. Economía era subsistencia, agricultura para autoconsumo, trueque entre comunidades, comercio ambulante limitado como el que Gregorio practicaba. Ingreso monetario anual per cápita en Ayacucho rural, en 1986, era aproximadamente $180, uno de más bajos de América Latina. Servicios estatales eran virtualmente inexistentes. 73% de comunidades no tenían escuela. 89% no tenían puesto de salud. 96% no tenían electricidad. 98% no tenían agua potable. En ese contexto de pobreza y aislamiento extremos, comerciantes ambulantes como Gregorio eran figuras económicamente críticas. Conectaban comunidades que de otra manera existirían en autarquía completa. Facilitaban flujo de productos que permitía supervivencia. Comunidad en altura que produce papa pero no maíz podía intercambiar con comunidad en valle que produce maíz pero no papa. Traían noticias y información en zona donde comunicación moderna no existía. Había aproximadamente 801,000 comerciantes ambulantes operando en Ayacucho rural durante 1986, transitando constantemente entre comunidades cargando mercancía en mochilas de carga tradicionales, caminando rutinariamente 15-25 kilómetros diarios, durmiendo en casas de conocidos a cambio de noticias o pequeño pago. Era existencia precaria pero funcional en tiempos de paz. Pero en 1986, guerra había convertido movilidad en sentencia de muerte potencial. Sendero Luminoso controlaba aproximadamente 40% de territorio rural de Ayacucho, mediante estrategia de establecer zonas liberadas, donde columnas de 15-40 combatientes transitaban libremente durante noche. Sendero veía comerciantes como recurso. Exigían tributo revolucionario, de 30 a 50% de mercancía que comerciantes cargaban, o si comerciante no tenía mercancía suficiente, exigían cuota monetaria de 20-50 soles, amenaza potencial. Sospechaban que comerciantes podían estar llevando información sobre movimientos senderistas a militares. Entonces cualquier comerciante que se negaba a pagar tributo o que era visto hablando con militares era ejecutado como delator, reclutamiento forzado. Jóvenes. Comerciantes, 15-25 años, eran frecuentemente reclutados forzadamente. Sendero los capturaba en caminos, los forzaba a unirse bajo amenaza de ejecutar familias si se negaban. Durante 1984-1986, Sendero ejecutó aproximadamente 120 comerciantes ambulantes en Ayacucho por negarse a tributar o por delación sospechada. Ejército peruano operaba bajo lógica opuesta.
Cualquier persona transitando en zona rural era sospechosa de llevar suministros o información a Sendero. Militares establecían emboscadas en caminos esperando columnas senderistas, pero frecuentemente capturaban civiles que transitaban normalmente. Y doctrina militar durante 1984-1987 era: mejor eliminar 10 inocentes que dejar escapar una terrorista. Entonces umbral para usar fuerza letal era extremadamente bajo. Militares veían comerciantes como colaboradores potenciales. Asumían que cualquier comerciante transitando zona controlada por Sendero durante noche estaba pagando tributo, entonces financiando terrorismo, informantes potenciales. Intentaban forzar comerciantes a proporcionar información sobre movimientos senderistas, frecuentemente mediante tortura durante interrogatorios. Objetivos legítimos. Durante emboscadas, militares disparaban primero sin verificar identidad, porque asumir que todo movimiento era Sendero era más seguro que arriesgar que columna terrorista escapara. Durante 1984-1986, militares ejecutaron aproximadamente 180 comerciantes ambulantes durante emboscadas, donde fueron confundidos con terroristas, o durante interrogatorios donde fueron torturados como sospechosos. Gregorio Mamani Ramos había sobrevivido durante 2 décadas como comerciante ambulante navegando peligros normales, bandidos ocasionales, clima extremo, enfermedades. Pero durante 1983-1986 había aprendido a navegar peligros nuevos de guerra. Evitar transitar durante noche. Reducía riesgo de encuentro con Sendero, pagar tributo cuando inevitable. Llevaba siempre 20-30 soles extra como tributo de emergencia, para pagar si era interceptado por Sendero. Evitar hablar con militares. Reducía riesgo de ser visto como informante por Sendero. Transitar solo rutas conocidas. Evitaba zonas de intenso combate que conocía por red de información de otros comerciantes. Había desarrollado durante 3 años de guerra estrategias de supervivencia que habían funcionado, pero el 15 de noviembre de 1986, caminó directo hacia emboscada que estaba en ruta que había transitado centenares de veces. Y esta vez, estrategias de supervivencia no fueron suficientes. 14 de noviembre, 1986, 6:00 am. Salida de Cano. La mañana del 14 de noviembre de 1986, Gregorio se despertó a las 4:30 am en su casa en Cano. Preparó para viaje rutinario que había planeado. Cano, Uchuracay, 18 kilómetros, 6 horas. Pernoctar, Uchuracay, Tambo, 22 kilómetros, 7 horas. Vender papa, regresar a Cano. Preparación de viaje. Desayunó, sopa de papa con mote, maíz cocido. Comida alta en carbohidratos para energía de caminata larga. Empaqueñó, mochila con 15 soles en efectivo, capital para comprar papa, mantas para dormir, charqui, carne seca, como comida de camino, botella de agua. Se despidió de esposa Asunta, 38 años, y 7 hijos. Pedro, 16, Carmen, 14, Miguel, 11, Rosa, 9, Luis, 7, María, 5, Juan, 3. Despedida fue rutinaria. Gregorio hacía este viaje cada 2-3 semanas, entonces familia. Estaba acostumbrada. Asunta le advirtió como siempre: ten cuidado. Guerra está empeorando. Regresa pronto. Gregorio respondió: conozco caminos. He hecho esta ruta 200 veces. Estaré bien. Regreso en 4 días con provisiones. Fue última vez que Asunta vio a esposo vivo. Ono M. Salida. Gregorio salió de Cano caminando hacia Uchuracay. Ruta de 18 kilómetros, cruzaba terreno montañoso ascendiendo de 3.200 metros. Altitud de Cano. A 3.800 metros. Altitud de Uchuracay. Luego descendiendo a 3.600 metros. Era caminata que Gregorio conocía perfectamente. Cada piedra, cada curva, cada lugar para descansar. Durante caminata, encontró ocasionalmente otros viajeros. Pastores llevando alpacas a pastar. Mujeres caminando a mercado de Uchuracay para vender tejidos. Otros comerciantes transportando mercancía. Era tráfico normal de zona rural. Gregorio intercambiaba saludos en quechua. Ocasionalmente paraba 5 minutos para conversar y compartir noticias. Ritual social que era crucial en zonas sin comunicación moderna. 12:00 p.m. Llegada a Uchuracay.
Gregorio llegó a Uchuracay sin incidente. Fue directamente a casa de Teodoro Quispe, 48 años, agricultor que Gregorio conocía desde hace 15 años mediante red comercial. Teodoro lo recibió hospitalariamente como siempre, ofreció almuerzo, sopa de quinoa con charqui. Permitió que Gregorio descansara. Durante tarde, Gregorio negoció compra de papa con varios agricultores de Uchuracay. Compró total de 80 kilos de papa pagando 8 soles, 10 centavos de sol por kilo. Precio que podría revender en Tambo a 15 centavos, ganando diferencial de 4 soles que después de restar costo de transporte y tiempo dejaba ganancia neta de aproximadamente 2 soles. Empacó 80 kilos en mochila de carga tradicional usando técnica perfeccionada durante 20 años. Distribuyó peso uniformemente, amarró con mecapal, banda de cuero, que cruzaba frente. Ajustó para que carga quedara balanceada permitiendo caminar 7 horas siguiente día sin destruir espalda. 6:01 RPM. Cena y conversación. Durante cena con Teodoro y familia de Teodoro, esposa y 4 hijos, conversación giró inevitablemente hacia guerra. Tema que dominaba toda conversación en Ayacucho rural en 1986. Teodoro compartió noticias. Sendero ha estado activo en zona durante última semana. Columna de aproximadamente 20 pasó por aquí hace 3 noches, exigió tributo de comida. Comunidad dio 50 kilos de papa para evitar problema. Y militares están intensificando patrullas. Ayer patrulla pasó interrogando sobre movimientos senderistas. Zona está tensa. Gregorio compartió noticias de Cano. Similar allá. Sendero pasó hace semana, militar respondió con operación hace 3 días. Hubo enfrentamiento a 5 kilómetros de Cano. Escuchamos disparos. No sabemos cuántos murieron. Nadie se atreve a ir verificar. Intercambiaron también información sobre rutas. ¿Qué caminos eran más seguros? ¿Dónde se había visto actividad militar o senderista reciente? Teodoro mencionó. Ruta que tomarás mañana hacia Tambo debería estar tranquila. No hemos escuchado actividad reciente en esa zona. Pero siempre ten cuidado. Era información que en zonas sin comunicación moderna podía ser diferencia entre vida y muerte. Pero información estaba desactualizada porque militares habían establecido emboscada en Quebrada esa misma tarde del 14 de noviembre. Y Teodoro no lo sabía porque emboscada era operación silenciosa sin anuncio. Peta PM. Dormir. Gregorio durmió en piso de casa de Teodoro envuelto en mantas que había traído. Durmió razonablemente bien. Estaba acostumbrado a dormir en pisos de casas de conocidos durante viajes. No sabía que dormiría por última vez. 15 de noviembre de 1986, 5:30 am, última caminata. Gregorio se despertó a las 5:00 am, desayunó brevemente, mote frío y agua, se despidió de Teodoro agradeciéndole hospitalidad, cargó mochila de 80 kilos, salió de Uchuracay a las 5:30 am hacia Tambo. Ruta de 22 kilómetros, tomaría aproximadamente 7 horas caminando a velocidad de 3 kilómetros hora, ritmo reducido por carga pesada. Gregorio planeaba llegar a Tambo aproximadamente a las 12:30 p.m., vender papa en mercado durante tarde, dormir en Tambo, regresar a Cano siguiente día. 8:30 am, primera etapa. Durante primeras 3 horas Gregorio caminó terreno montañoso sin incidente. Caminaba solo. No había otros viajeros visibles adelante o atrás durante este segmento. Era soledad normal de Ayacucho rural, donde distancias entre viajeros podían ser kilómetros. Clima era claro, temperatura aproximada de 12 cunde, frío pero manejable, sin lluvia. Eran condiciones ideales para caminata larga. 30 am, aproximación a Quebrada. Aproximadamente 12 kilómetros después de salir de Uchuracay, Gregorio llegó a inicio de Quebrada Estrecha que era paso obligatorio en ruta. Quebrada tenía aproximadamente 200 metros de longitud, 8-12 metros de ancho, muy estrecha. Paredes rocosas, de 15-20 metros de altura en ambos lados. Sendero zigzagueante descendiendo mediante curvas cerradas. Sin vegetación significativa. Solo rocas y tierra, sin rutas alternativas. Para evitar Quebrada habría requerido desvío de 8 kilómetros añadiendo 3 horas. Gregorio había transitado esta quebrada literalmente centenares de veces durante 20 años sin incidente. Era paso rutinario que tomaba aproximadamente 8-10 minutos cruzar caminando,
Entró a Quebrada sin sospecha de peligro aproximadamente a las 8:43 am, 8:43, 8:45 am. Los 2 minutos normales, durante primeros 100 metros de Quebrada, primeros 2 minutos, Gregorio caminó normalmente. Quebrada estaba silenciosa excepto por sonido de sus pasos y respiración pesada por esfuerzo de cargar 80 kilos. Pero lo que Gregorio no sabía era que 35 soldados del batallón de infantería en D-51, comandados por teniente Oswaldo Méndez, estaban posicionados arriba en paredes rocosas a ambos lados de Quebrada desde las 6:00 am ese día, esperando silenciosamente columna senderista que inteligencia militar había reportado. Transitaría zona entre Uchuracay y Tambo durante mañana del 15 de noviembre. Era emboscada militar clásica. Soldados ocultos en posiciones elevadas, esperando enemigo que entraría a terreno restrictivo, quebrada estrecha, donde escape sería imposible, preparados para abrir fuego masivo en cuanto objetivo fuera identificado. Pero inteligencia militar era defectuosa. No había columna senderista transitando ese día. Información había sido error o fabricación de informante, buscando cobrar recompensa de 200 soles que militares pagaban por inteligencia accionable. Entonces, cuando Gregorio entró a Quebrada a las 8:43 am, soldados arriba lo vieron y debatieron rápidamente. ¿Es avanzadilla de columna senderista? ¿O es civil inocente? Gregorio estaba caminando solo, cargando mochila grande, vestido con ropa de campesino, poncho, sombrero, sandalias. No portaba armas visibles, no vestía uniforme. Para observador cuidadoso, obviamente era comerciante o viajero civil, pero teniente Méndez, paranoico después de esperar 5 horas sin ver movimiento y ansioso de no dejar escapar terroristas, interpretó presencia de Gregorio como posible explorador senderista verificando ruta antes de que columna principal cruzara. A las 8:45 am, Méndez tomó decisión fatal. Ordenó a soldados prepararse para abrir fuego si objetivo no responde a identificación. 8:45 am, primera ráfaga. Todo colapsa. Las 8:45 am, cuando Gregorio estaba aproximadamente a mitad de Quebrada, 100 metros dentro, 100 metros faltando para salir. Soldado arriba gritó mediante megáfono en español. ¡Alto! ¡Deténgase! Somos ejército peruano. Identifíquese inmediatamente. Gregorio, escuchando gritos repentinos después de silencio, entró en pánico instantáneo. Su primer instinto fue pensar emboscada de Sendero, porque Sendero también usaba táctica de emboscada en quebradas. Luego procesó que gritos eran en español, entonces probablemente militares. Intentó gritar respuesta en quechua. Mananterruco canichu, comerciante cani. No soy terrorista, soy comerciante. Pero pánico quebró su voz. Palabras salieron como grito incoherente que soldados arriba no entendieron. Intentó simultáneamente quitarse mochila de 80 kilos para demostrar que solo cargaba papa, no armas. Pero Mecapal estaba amarrado complejo y desatarlo requería usar ambas manos durante 10-15 segundos. Comenzó proceso de desatar con manos temblando por adrenalina. Soldados arriba interpretaron movimiento de Gregorio, intentar quitarse mochila, como alcanzar arma oculta en mochila. A las 8:45:30 am, 30 segundos después de primer grito, Méndez ordenó: ¡Fuego! 10 soldados abrieron fuego simultáneamente con rifles FAL en automático. Aproximadamente 60 disparos en ráfaga de 3 segundos impactaron zona donde Gregorio estaba parado. Resultado de primera ráfaga. Varias balas impactaron rocas cerca de Gregorio enviando fragmentos que cortaron su rostro. 3 cortes sangrantes en mejilla izquierda, 1 en frente. Una bala impactó su pierna izquierda, pantorrilla, perforando músculo gastrocnemio, fracturando tibia parcialmente, causando hemorragia severa. Gregorio cayó gritando, mochila de 80 kilos cayendo encima de él parcialmente. Gregorio estaba ahora en suelo de quebrada, sangrando profusamente de pierna, cubierto, parcialmente por mochila, gritando en quechua: Mananterruco, Yaguar, Yanapahuaychis, no terrorista, sangre, ayúdenme. Pero soldados no entendían quechua. Y Méndez, viendo objetivo caído pero todavía moviéndose, asumió que era combatiente herido que todavía era amenaza, y ordenó continuar disparando. 8:45:30.
8:47 AM, ráfaga continuada. Durante el siguiente minuto y medio, soldados dispararon ráfagas intermitentes, aproximadamente 80 disparos adicionales, hacia área donde Gregorio había caído. Gregorio, aterrorizado, se arrastró detrás de roca grande buscando cobertura. Mochila de 80 kilos quedó atrás. Ya no intentaba salvarla, solo quería sobrevivir. Pero mientras Gregorio se arrastraba sangrando, otros 23 viajeros que estaban en quebrada también, algunos adelante de Gregorio, más adentro en quebrada, otros detrás, recién entrando, entraron simultáneamente en pánico al escuchar disparos. Los 24 viajeros en quebrada ese momento eran 1. Gregorio Mamani Ramos, 42, comerciante, herido en pierna. 2. Teodoro Caguana, 38, comerciante transportando quinoa. 3. Marcelino Guamán, 45, pastor, llevando 2 alpacas para vender. 4. Saturnino Ramos, 32, agricultor llevando herramientas para reparar. 5. Paulino Quispe, 29, joven comerciante. 6. Fermín Condori, 51, tejedor llevando textiles para vender. 7. Justiniano Mamani, 44, comerciante. 8. Pedro Ramos, 36, agricultor. 9. Roberto Caguana, 27, joven pastor. 10. Miguel Quispe, 41, comerciante. 11. Juan Guamán, 39, artesano. 12. Carlos Ramos, 33, agricultor. 13. Luis Mamani, 48, comerciante veterano. 14. Antonio Quispe, 35, pastor. 15. Cipriano Guamán, 42, comerciante. 16. Esteban Condori, 37, tejedor. 17. Mariano Caguana, 46, agricultor. 18. Gregorio Ramos, 31, joven comerciante. 19. Saturnino Quispe, 40, pastor. 20. Paulino Mamani, 34, agricultor. 21. Teodoro Guamán, 43, comerciante. 22. Justina Ramos, 28, una de 2 mujeres, comerciante de tejidos. 23. María Quispe, 32, segunda mujer, comerciante de cerámica. 24. Pedro Mamani, 25, joven agricultor. Todos entraron en pánico simultáneamente, y quebrada estrecha se convirtió en trampa mortal. 8:47, 9:40 AM, 53 minutos de masacre. Durante siguientes 53 minutos, los 24 viajeros atrapados en quebrada intentarán desesperadamente huir mientras soldados continúan disparando creyendo que están combatiendo columna senderista. Geometría de quebrada, estrecha con paredes altas, solo 2 salidas, entrada y salida. Elimina toda posibilidad real de escape. Intentos de escape y muertes resultantes. Intento 1. Correr hacia salida. 8:47, 8:52 AM. 8 viajeros que estaban cerca de salida de quebrada. Habían entrado antes que Gregorio, entonces estaban más adelante. Intentaron correr hacia salida que estaba a 50-100 metros. Corrieron agachados intentando usar rocas como cobertura. Soldados dispararon ráfagas. De los 8, 5 fueron impactados y cayeron muertos. Marcelino Guamán, Paulino Quispe, Pedro Ramos, Miguel Quispe, Carlos Ramos. 3 lograron alcanzar salida y escapar temporalmente. Teodoro Caguana, Fermín Condori, Juan Guamán. Pero los 3 que escaparon fueron perseguidos por soldados que descendieron de posiciones. Durante persecución en terreno abierto fuera de quebrada, Teodoro Caguana fue alcanzado después de correr 200 metros. Disparado en espalda, cayó muerto. Fermín Condori logró correr 400 metros antes de ser alcanzado, ejecutado mediante disparo en nuca. Juan Guamán se ocultó detrás de rocas a 300 metros. Fue encontrado 20 minutos después, ejecutado. Balance 8:52 AM. 8 muertos, 16 todavía atrapados en quebrada. Intento 2. Escalar paredes. 8:53, 9:05 AM. 6 viajeros, viendo que correr hacia salida era suicidio, intentaron escalar paredes rocosas de 15-20 metros de altura, buscando alcanzar arriba donde soldados estaban posicionados. Plan desesperado de rendirse directamente a soldados esperando que reconocieran que eran civiles. Paredes eran casi verticales, rocas estaban sueltas. Escalar requería usar manos y pies cuidadosamente. Bajo fuego, escalar era casi imposible. De los 6 que intentaron, 2 fueron disparados mientras escalaban, cayeron, murieron de caída. Saturnino Ramos, Roberto Caguana. Caídas de 8-10 metros sobre rocas causaron trauma craneal fatal. 2 lograron escalar hasta arriba,
Llegaron a posiciones de soldados con manos levantadas gritando, «No somos terroristas». Pero soldados, en pánico de tener enemigos emergiendo cerca, dispararon reflejamente matándolos. Justiniano Mamani, Antonio Quispe II, quedaron atrapados a media altura de pared, sin poder subir ni bajar, bajo fuego. Eventualmente cayeron por agotamiento, heridas. Luis Mamani cayó después de 8 minutos colgando, trauma de caída mortal. Cipriano Guamán, herido por bala mientras colgaba, cayó, murió. Balance 9:05 am. 14 muertos, 10 todavía atrapados en quebrada. Intento 3, ocultarse y esperar. 9:05-9:25 am. Los 10 restantes, viendo que correr y escalar eran suicidio, intentaron ocultarse detrás de rocas grandes dentro de quebrada, esperando que fuego cesara eventualmente. Gritaban en quechua intentando comunicar que eran civiles. Manan terruco canchis, runas canchis. No somos terroristas, somos gente. Pero soldados no entendían quechua, y Méndez, viendo que objetivos estaban ocultándose en lugar de rendirse con manos levantadas, gesto universal, interpretó como táctica terrorista de ocultarse para emboscar. Ordenó a soldados lanzar granadas de mano en área donde viajeros estaban ocultos. Durante siguientes 20 minutos, soldados lanzaron aproximadamente 12 granadas. Resultado: 4 muertos por explosiones de granadas. Esteban Condori, Mariano Caguana, Gregorio Ramos, no relacionado con Gregorio Mamani protagonista. Paulino Mamani 3 heridos severamente por fragmentos de granadas. Teodoro Guamán, fragmentos en abdomen, hemorragia interna. Saturnino Quispe, fragmentos en pierna. Pedro Mamani, fragmentos en pecho. 3 no heridos pero aterrorizados. Justina Ramos, María Quispe, las 2 mujeres. Gregorio Mamani, protagonista, todavía oculto detrás de roca con cintos, herida de bala en pierna sangrando. Balance 9:25 am, 18 muertos, 6 todavía vivos pero 3 heridos severamente. 9:25, 9:35 am, fase final, fuego cesó gradualmente. Méndez ordenó a 8 soldados descender a quebrada para verificar bajas y capturar supervivientes. Soldados descendieron cuidadosamente, rifles apuntados, esperando resistencia. Encontraron Pedro Mamani, 25 años, joven agricultor, herido gravemente por fragmentos de granada en pecho, sangrando, consciente, suplicando en quechua, Yanapahuaychis, ayúdenme. Soldado se acercó, le preguntó en español, ¿eres terrorista? Pedro, no entendiendo español claramente y aterrorizado, no respondió coherentemente. Soldado interpretó silencio como negativa a cooperar, disparó una vez en cabeza. Pedro murió instantáneamente. Teodoro Guamán, 43, comerciante, herido gravemente por fragmentos en abdomen, hemorragia interna masiva, inconsciente. Soldados lo encontraron agonizando. No recibió ayuda médica. Murió de hemorragia durante siguientes 10 minutos mientras soldados continuaban búsqueda. Saturnino Quispe, 40, pastor, herido en pierna por fragmentos, consciente, intentó levantarse con manos alzadas gritando, «No terrorista». Soldado, nervioso, disparó reflejamente. Saturnino cayó herido mortalmente en torso. Murió en 2 minutos. Justina Ramos, 28, mujer comerciante. No herida, oculta detrás de roca. Cuando soldados la encontraron, intentó explicar en quechua que era comerciante de tejidos. Mostró tejidos que cargaba como evidencia. Soldado examinó tejidos. Aparentemente reconoció que era civil, pero Méndez, quien descendió también, ordenó eliminarla. Es testigo. No puede quedar nadie vivo. Soldado ejecutó a Justina mediante disparo en nuca. María Quispe, 32, mujer comerciante de cerámica, no herida, oculta. Fue encontrada, intentó suplicar mostrando cerámica que cargaba. Méndez ordenó mismo eliminarla, ejecutada mediante disparo en cabeza. Balance 9:35 am, 23 muertos, 1 todavía vivo. Gregorio Mamani. 9:35 am, muerte de Gregorio, final de agonía. Gregorio había permanecido oculto detrás de roca grande durante 50 minutos desde primera ráfaga a las 8:45 am. Durante esos 50 minutos, sangró continuamente de herida de bala en pantorrilla, estimado de pérdida de 1.
5 litros de sangre, aproximadamente 30% de volumen sanguíneo. Intentó aplicar torniquete improvisado usando cinturón, pero con manos temblando por shock y pérdida de sangre. Torniquete fue inefectivo. Escuchó gritos de otros 23 siendo ejecutados. Gritos que lo aterrorizaron más que disparos. Rezó en quechua pidiendo a Dios que lo salvara y que protegiera familia. A las 9:33 am, Soldado encontró a Gregorio. Gregorio estaba semiconsciente por pérdida de sangre, pálido, temblando. Soldado gritó: «¡Encontré uno vivo!». Méndez descendió. Miró a Gregorio sangrando en suelo. Preguntó en español: «¿Eres terrorista? ¿Dónde está tu columna?». Gregorio, entendiendo vagamente español pero incapaz de articular respuesta coherente por shock, respondió en quechua quebrado: «Manan Terruco, comerciante Cani, familia Captí, Cari Guarmi Guaguacuna». «No terrorista. Soy comerciante, tengo familia, esposo, esposa, niños». Méndez no entendió quechua. Interpretó respuesta incoherente como negativa a cooperar. Consideró brevemente transportar a Gregorio a base para interrogatorio, pero decidió que era demasiado arriesgado transportar prisionero herido que podía ser terrorista. A las 9:35 am, Méndez ordenó a Soldado: «Termínalo». Soldado colocó cañón de rifle FAL contra cabeza de Gregorio, específicamente contra sien derecha. Gregorio, viendo rifle, entendió que iba a morir. Sus últimas palabras en quechua fueron: «Asunta, Guaguacuna, Pampachahuaychi». «Asunta. Niños, perdónenme». Soldado disparó una vez. Bala perforó cráneo, destruyó cerebro, salió por lado izquierdo. Gregorio murió instantáneamente. Tenía 42 años. Había sido comerciante ambulante durante 20 años. Había caminado literalmente miles de kilómetros durante esas 2 décadas. Había sobrevivido centenares de viajes sin incidente mayor. Pero el 15 de noviembre de 1986, caminó hacia emboscada militar en Quebrada que conocía perfectamente, quedó atrapado durante 50 minutos, agonizó sangrando, murió ejecutado por Soldado que lo confundió con terrorista. 9:40 am, balance final: 24 muertos, 0 supervivientes. 9:40 am, 12:0 pm, encubrimiento inmediato. Con 24 viajeros muertos en Quebrada y alrededores, Méndez ordenó encubrimiento inmediato. 9:40, 10:30 am, inspección de cuerpos. Soldados inspeccionaron 24 cuerpos buscando armas, uniformes, propaganda senderista, evidencia que confirmaría que habían combatido terroristas. Encontraron 0 armas de fuego, ni rifles, ni pistolas. 3 cuchillos agrícolas, herramientas no armas. Mercancía comercial: papa, mochila de Gregorio con 80 kilos, quinoa, 15 kilos en mochilas de otros 2 comerciantes, tejidos, mochilas de Justina y otros 2, cerámica, mochila de María, herramientas agrícolas, palas, picos, cuerdas, ropa de campesinos, ponchos, sombreros, sandalias, no uniformes, 0 propaganda senderista, 0 documentos militares. Era evidencia obvia de que 24 eran civiles, no combatientes. Pero Méndez, enfrentando realidad de haber masacrado civiles, decidió fabricar evidencia. 10:30, 11:30 am. Fabricación de escena. Méndez ordenó a soldados: plantar armas. Soldados colocaron 8 escopetas viejas, que Batallón mantenía como evidencia plantable para este tipo de situación. Cerca de cuerpos. Plantar munición. Colocaron aproximadamente 40 cartuchos de escopeta esparcidos. Destruir mercancía comercial. Quemaron tejidos, rompieron cerámica, esparcieron papa, eliminando evidencia de que víctimas eran comerciantes. Fotografiar. Tomaron fotos de escena de combate, mostrando cuerpos con armas plantadas cerca. Fotos serían usadas como evidencia en reporte. 11:30 am, 12:0 pm. Retirada. Pelotón se retiró de Quebrada dejando 24 cuerpos donde cayeron. No había plan de enterrarlos. Asumían que familias eventualmente los encontrarían y enterrarían, o que animales carroñeros dispersarían restos. Durante marcha de regreso a base en Guayllay, Méndez preparó reporte oficial. Reporte de enfrentamiento,
Quebrada de Guanta fecha, 15 de noviembre de 1986. Comandante, Teniente Oswaldo Méndez Rojas. Fuerza desplegada, 35 efectivos. Antecedentes, inteligencia identificó que columna senderista de aproximadamente 25 combatientes transitaría ruta Uchuracay-Tambo durante mañana del 15 de noviembre. Operación. Batallón estableció emboscada en quebrada estratégica a las 06:00 horas. A las 08:45 horas, columna terrorista entró a zona de emboscada. Al ser identificados, terroristas abrieron fuego contra posiciones. Tropas respondieron según protocolo iniciando enfrentamiento de aproximadamente 55 minutos. Resultados. Bajas enemigas, 24 terroristas neutralizados, 22 masculinos, 2 femeninos operando como apoyo logístico. Bajas propias, 0 muertos, 1 herido leve, fragmento de roca. Material capturado, 8 escopetas artesanales, 40 cartuchos, mercancía robada, papa, tejidos, que terroristas transportaban evidencia fotográfica. Adjunta. Conclusión. Operación exitosa eliminó amenaza terrorista significativa. Inteligencia fue precisa. Tropas actuaron con profesionalismo bajo reglas de enfrentamiento. Zona pacificada. Recomiendo condecoraciones para personal participante. Firmado. Teniente Oswaldo Méndez Rojas. Era mentira en cada línea. Pero fue aceptada por superiores sin cuestionamiento porque confirmaba narrativa deseada. Inteligencia funcionaba. Emboscadas eran efectivas. Guerra estaba siendo ganada. De hecho, Méndez fue promovido a capitán en marzo de 1987, basándose en este éxito operacional. Detente. Gregorio Mamani Ramos, 42 años. Comerciante ambulante. Padre de 7. Caminó ruta que conocía perfectamente. Ruta que había transitado 200 veces durante 20 años. Entró a quebrada a las 8:43 am. Primera ráfaga a las 8:45 am. Herido en pierna. Agonizó 50 minutos arrastrándose, sangrando. Ejecutado a las 9:35 am. Salida de quebrada estaba a 80 metros. 80 metros que podrían ser 80 kilómetros. Porque nadie pudo huir. Sus últimas palabras. Asunta, Huahuacuna, Pampachahuaychi. Asunta, niños, perdónenme. 23 otros murieron con él. 24 civiles confundidos con terroristas. 24 familias destruidas. Perpetrador vivió libre 17 años. ¿Te duele leer esto? Entonces actúa. Tenemos 581 suscriptores. Faltan 419 para 1000. Suscríbete. Por Gregorio y los 23. Comparte. Que otros conozcan esta historia. Comenta. Gregorio Mamani. Comerciante. No terrorista. Hazlo ahora. Porque si no actúas después de leer 50+ minutos de cómo hombre agonizó 50 minutos en quebrada, entonces honestamente no sé qué más mostrarte. Actúa. 17 años buscando verdad. 15 de noviembre 1986, 2:00 p.m. Las familias esperan. Mientras 24 cuerpos yacían en quebrada, 12 kilómetros al oeste de Uchuracay, familias en diferentes comunidades esperaban regreso de esposos, padres, hijos que habían salido esa mañana en viajes rutinarios. En Cano, casa de Gregorio. Asunta Quispe, 38 años, esposa de Gregorio. Pasó día 15 de noviembre realizando tareas domésticas rutinarias. Cocinó para 7 hijos, lavó ropa en río a 20 minutos de casa, cuidó medio hectárea de papa que familia cultivaba. Era día normal excepto por ansiedad de fondo que siempre sentía cuando Gregorio estaba en camino. Ansiedad que había aprendido a manejar durante 20 años pero que en contexto de guerra de 1986 se había intensificado. Esperaba que Gregorio llegara a Tambo ese día aproximadamente a las 12:30 p.m. Vendiera papa durante tarde. Durmiera allá. Regresara a Cano durante próximos 2-3 días. Entonces no esperaba verlo hasta 17 o 18 de noviembre. Era rutina normal de viajes de Gregorio que ocurría cada 2-3 semanas. En Uchuracay, casa de Teodoro Quispe. Teodoro, 48 años, agricultor que había hospedado a Gregorio noche del 14 de noviembre, no sabía que su huésped de anoche estaba muerto. Pasó día trabajando en campo, regresó a casa al atardecer, comentó a esposa. Gregorio salió esta mañana hacia Tambo.
Espero que llegue bien. Zona está tensa. En otras 22 comunidades, familias de otros 23 viajeros esperaban similarmente. Algunas esperando regresos ese día, otras durante próximos días. Nadie sabía que 24 habían muerto en Quebrada. Y, críticamente, nadie sabría durante 3 días porque Quebrada, donde masacre ocurrió, era ubicación aislada entre Uchuracay y Tambo, que no era visitada rutinariamente excepto por viajeros transitando. 16-18 de noviembre 1986. Primeros indicios de tragedia. 16 de noviembre, 10 euros AM. Primer descubrimiento. Marcelino Ramos, 35 años, pastor de comunidad de Pucará, estaba buscando alpaca que se había extraviado durante tormenta nocturna del 15 de noviembre. Siguió rastros durante aproximadamente 3 horas desde Pucará. Llegó a áreas cerca de Quebrada donde masacre había ocurrido. Aproximadamente a las 10:00 AM del 16 de noviembre, Marcelino vio desde distancia de aproximadamente 200 metros algo anormal en Quebrada, lo que parecían ser cuerpos o bultos grandes esparcidos en suelo. Se acercó cuidadosamente, aterrorizado de lo que podía encontrar. A las 10:15 AM, Marcelino llegó a Quebrada y encontró escena de horror. 24 cuerpos esparcidos en área de aproximadamente 300 metros, mayoría en Quebrada, algunos fuera donde habían intentado escapar. Sangre cubriendo rocas, todavía relativamente fresca. Solo 25 horas después de masacre, entonces no completamente seca. Casquillos de bala esparcidos. Contó aproximadamente 50 visibles. Había centenares más que no vio. Olor de muerte comenzando. Cuerpos habían estado expuestos durante 25 horas. Bajo sol entonces descomposición inicial había comenzado, evidencia de violencia extrema. Cuerpos con heridas de bala obvias, sangre, posiciones que indicaban que habían muerto intentando huir o ocultarse. Marcelino, aterrorizado y confundido, intentó identificar cuerpos. Reconoció a 3, Gregorio Mamani, por poncho distintivo que Marcelino había visto Gregorio usar en mercado de Tambo semanas antes. Teodoro Caguana, primo lejano de Marcelino. Justina Ramos, comerciante de tejidos que Marcelino conocía de mercados. Otros 21 no los reconoció, o porque no los conocía personalmente, o porque heridas, descomposición, hacían reconocimiento difícil. Marcelino no tocó cuerpos, por miedo cultural, religioso de tocar muertos, y por miedo práctico de que militares o sendero podían regresar. Regresó a Pucará corriendo. Llegó aproximadamente a las 2:00 PM. Reportó hallazgo a alcalde de Pucará Esteban Quispe, 52 años. 16 de noviembre, 3:60 PM. Verificación y pánico. Esteban viajó a Quebrada con Marcelino y 4 otros hombres de Pucará para verificar hallazgo. Llegaron aproximadamente a las 5:00 PM, 1.5 horas de camino desde Pucará. Confirmaron. 24 cuerpos. Evidencia masiva de violencia, casquillos militares. Esteban examinó armas que habían sido plantadas por soldados, 8 escopetas viejas. Inmediatamente reconoció que eran plantas obviamente fabricadas porque escopetas estaban colocadas artificialmente cerca de cuerpos no en manos. Todas eran idénticas, mismo modelo viejo. Improbable que 24 personas portaran mismo tipo de escopeta. Mercancía comercial, papa, tejidos, visible en mochilas indicaba que víctimas eran comerciantes. Esteban entendió inmediatamente. Militares ejecutaron civiles. Luego, plantaron armas para hacer parecer enfrentamiento. Grupo regresó a Pucará al atardecer. Convocó reunión de emergencia de comunidad. Debatieron qué hacer. Opción 1. Reportar a autoridades militares. Ir a base militar en Wailay. Reportar hallazgo. Pedir investigación. Pero varios argumentaron que esto era suicidio. Si militares habían ejecutado 24 civiles, no dudarían en ejecutar testigos que exponían crimen. Opción 2. Reportar a autoridades civiles. Viajar a Huamanga. 2 días de camino. Reportar a fiscalía. Pero clima político de 1986 era hostil. Fiscales civiles raramente investigaban abusos militares, porque militares operaban bajo inmunidad de facto durante emergencia. Opción 3. No reportar formalmente pero informar familias. Viajar a comunidades de origen de víctimas identificables, informar a familias,
Permitir que familias decidieran qué hacer. Comunidad votó. 34 a favor de opción 3, 12 a favor de opción 1, 8 a favor de opción 2. Opción 3 prevaleció. 17-18 de noviembre. Informando familias. Durante 17-18 de noviembre, mensajeros de Pucará viajaron a varias comunidades informando sobre masacre. Proceso fue lento porque comunicación era oral. Tenían que viajar físicamente a cada comunidad. Muchas comunidades estaban a jornada completa de camino. No sabían identidades de todos los 24. Entonces no sabían a qué comunidades ir. 17 de noviembre, 4:00 p.m. Asunta, recibe noticia. Mensajero llegó a Cano. Preguntó por familia de comerciante Gregorio Mamani, que viajaba hacia Tambo. Fue dirigido a casa de Asunta. Mensajero le informó. Su esposo fue encontrado muerto en Quebrada cerca de Uchuracay junto a 23 otros. Parece que militares los ejecutaron confundiéndolos con terroristas. Cuerpos están todavía allá. Asunta colapsó emocionalmente. Sus 7 hijos, Pedro 16, Carmen 14, Miguel 11, Rosa 9, Luis 7, María 5, Juan 3. La rodearon llorando sin entender completamente qué había pasado, excepto que padre estaba muerto. 18 de noviembre. Otras familias reciben noticias. Durante 18 de noviembre, aproximadamente 15 de las 24 familias fueron informadas mediante red de mensajeros. Otras 9 familias no fueron localizadas porque mensajeros no sabían identidades de todas las víctimas o porque familias vivían en comunidades demasiado remotas. 19-22 de noviembre 1986. Recuperación de cuerpos. 19 de noviembre. Primeras familias llegan. Asunta viajó a Quebrada el 19 de noviembre acompañada por hijo mayor Pedro, 16, y por 4 hombres de Cano. Viaje tomó día completo, aproximadamente 20 kilómetros desde Cano a Quebrada. Llegaron aproximadamente a las 4:00 p.m. Asunta encontró cuerpo de Gregorio. Lo reconoció por ropa, por mochila, por rasgos faciales todavía identificables, aunque descomposición de 4 días había comenzado. Cuerpo de Gregorio mostraba herida de bala en pantorrilla izquierda, entrada en músculo, salida en otro lado. Herida de bala en cabeza, entrada en sien derecha, salida en lado izquierdo. Herida de ejecución, sangre seca cubriendo pierna y rostro. Descomposición inicial, hinchazón, decoloración, olor. Asunta lloró sobre cuerpo durante aproximadamente 20 minutos. Pedro intentó consolarla, pero también lloraba. Era escena de duelo repetida por otras familias que llegaron ese día y durante siguientes días. 19-22 de noviembre. Entierros improvisados. Familias que llegaron a Quebrada durante 19-22 de noviembre enterraron cuerpos de sus familiares en fosas improvisadas excavadas cerca de donde habían caído. No había capacidad de transportar cuerpos a comunidades de origen porque distancias eran grandes, 10-30 kilómetros. Descomposición de 4-7 días hacía transporte difícil. Familias carecían de recursos, ataúdes, vehículos. Entonces aproximadamente 20 de 24 cuerpos fueron enterrados en áreas cerca de Quebrada en fosas poco profundas, de 1 a 1.5 metros, marcadas con cruces improvisadas de palos. Cuerpo de Gregorio fue enterrado por Asunta y Pedro el 19 de noviembre, en fosa de aproximadamente 1-2 metros a 50 metros de Quebrada. Asunta colocó cruz de palos, rezó Padre Nuestro en quechua, lloró. 4 cuerpos nunca fueron reclamados. Familias nunca fueron localizadas o nunca llegaron. Esos 4 permanecieron expuestos, eventualmente fueron dispersados por animales carroñeros durante siguientes semanas. Noviembre 1986. Enero 1987. Terror y silencio forzado. Durante semanas después de masacre, familias de 24 víctimas vivieron con duelo y con terror paralizante de denunciar. Desde noviembre 1986. Militares visitan Pucará. Patrulla militar de 12 soldados llegó a Pucará, comunidad desde donde Marcelino había descubierto masacre. Preguntaron a alcalde Esteban si había escuchado sobre enfrentamiento entre militares y terroristas en Quebrada cerca. Esteban, aterrorizado pero intentando no provocar sospecha, respondió vagamente: escuchamos disparos días atrás. No sabemos detalles. Soldado:
Hubo operación exitosa contra columna senderista. 24 terroristas fueron neutralizados. Si alguien pregunta, esa es versión oficial. ¿Entendido? Esteban. Entendido. Era intimidación velada. Mensaje de que familias no debían cuestionar narrativa de enfrentamiento contra terroristas. Amenaza implícita era: denunciar sería interpretado como simpatía terrorista. Diciembre 1986. Asunta intenta denunciar. Asunta, devastada por pérdida de Gregorio y por injusticia de que muerte fuera reportada como terrorista neutralizado, decidió intentar denunciar verdad a pesar de riesgo. El 8 de diciembre de 1986, viajó a Huamanga, 2 días de camino desde Cano. Buscó oficina de Defensoría del Pueblo, institución de derechos humanos. Pero en 1986, Defensoría todavía no existía. Sería establecida recién en 1993. Asunta no sabía esto porque información sobre instituciones estatales no llegaba a zonas rurales. Preguntó a transeúntes en Huamanga dónde podía denunciar abuso militar. Fue dirigida a Fiscalía Provincial. Llegó a oficina el 9 de diciembre. Esperó 4 horas. Finalmente fue atendida por secretaria que le preguntó en español, que Asunta entendía solo parcialmente, qué necesitaba. Asunta intentó explicar en quechua quebrado que su esposo había sido ejecutado por militares confundiéndolo con terrorista. Secretaria, no entendiendo quechua claramente y aparentemente desinteresada, le dijo: «Tiene que presentar denuncia formal por escrito. ¿Sabe escribir?» Asunta: «No sé escribir». Secretaria: «Entonces necesita alguien que escriba por usted. Regrese cuando tenga denuncia escrita». Asunta no conocía a nadie en Huamanga que pudiera escribir denuncia por ella. Regresó a Cano el 11 de diciembre, sin haber logrado denunciar formalmente. Intentó nuevamente en enero de 1987. Esta vez, con ayuda de maestro de escuela primaria de Cano, quien escribió denuncia de 2 páginas, narrando que Gregorio era comerciante que había sido ejecutado erróneamente. Asunta regresó a Fiscalía en Huamanga el 15 de enero, presentó denuncia. Fiscal asignado, Roberto Peña, 45 años, recibió denuncia pero la archivó casi inmediatamente citando: «No hay evidencia suficiente para investigar. Reporte militar indica que fue enfrentamiento legítimo contra terroristas. Denunciante no presenta evidencia contraria creíble». Era rechazo que se repetiría con otras familias que intentaron denunciar durante 1987-1988. Clima político de época era hostil a investigaciones de abusos militares. 1987-2000, 13 años de olvido forzado. Durante 13 años después de masacre, Verdad de Quebrada permaneció enterrada mediante combinación de 1. Familias aterrorizadas de hablar. Asunta y otras familias aprendieron mediante experiencia que denunciar era inútil y peligroso. Después de rechazo de Fiscalía en enero de 1987, Asunta nunca intentó denunciar nuevamente. Vivió el resto de su vida, murió en 2015 a los 67 años, con trauma silenciado. Sus 7 hijos crecieron sabiendo que padre había sido ejecutado erróneamente por militares, pero también sabiendo que hablar de eso públicamente era peligroso. Era secreto familiar que compartían solo entre ellos. 2. Comunidades manteniendo silencio colectivo. Pucará, Cano, Uchuracay y otras comunidades donde víctimas habían vivido mantuvieron silencio colectivo sobre masacre, porque denunciar comunitariamente habría marcado comunidades completas como problemáticas o proterroristas. En reuniones comunitarias durante 1987-2000, Masacre de Quebrada era mencionada ocasionalmente pero siempre en voz baja, nunca en presencia de extraños, nunca de manera que pudiera llegar a oídos de militares. 3. Desaparición de evidencia física. Durante 1987-1990, cruces de palos que familias habían colocado sobre fosas improvisadas se deterioraron y colapsaron por clima, lluvia, viento, sol. Para 1990, fosas ya no eran visibles. Habían sido cubiertas por erosión natural y vegetación. Quebrada volvió a ser solo Quebrada, lugar de paso que viajeros transitaban rutinariamente sin saber que 24 habían muerto allí años antes. Historia se estaba desvaneciendo físicamente. 4. Perpetrador prosperando.
Teniente Osvaldo Méndez, quien había ordenado abrir fuego sin verificar identidad de viajeros y quien había fabricado reporte falso, continuó carrera militar sin consecuencia. Promovido a capitán en 1987, promovido a mayor en 1992. Se retiró como teniente coronel en 1998, con pensión de 3.200 soles mensuales, $900. Se casó en 1989. Tuvo 2 hijos, vivió en Lima en casa de clase media. Trabajó después de retiro como consultor de seguridad para empresa minera ganando $5.000 mensuales. Era impunidad absoluta construida sobre silencio de víctimas que no podían hablar porque estaban muertas, y de familias que no se atrevían a hablar porque estaban aterrorizadas. 5. Postguerra. Deseo social de olvido. Después de fin de guerra en 1995, sociedad peruana estaba exhausta. Gobierno de Fujimori promovía narrativa de reconciliación, que en práctica significaba olvido. No investigar pasado, no reabrir heridas, voltear página. Durante 1995-2000, familias de víctimas que intentaron denunciar abusos históricos fueron frecuentemente acusadas por gobierno de ser revanchistas, que amenazaban paz. Clima era hostil a verdad. Entonces, masacre de Quebrada, como centenares de otras atrocidades, permaneció enterrada en silencio durante 13 años postguerra, 1987-2000, esperando cambio político que permitiera justicia transicional. 2001, CBR, ruptura de silencio. En julio de 2001, después de caída de Fujimori en 2000, gobierno de transición de Alejandro Toledo, estableció Comisión de Verdad y Reconciliación, CVR, con mandato de investigar violaciones de derechos humanos durante 1980-2000. CVR lanzó campaña masiva durante agosto-septiembre de 2001, animando víctimas y testigos a testificar mediante anuncios en radio en quechua. Si usted o su familia fueron víctimas de violencia durante guerra, contacte CVR. Verdad puede finalmente ser dicha sin miedo. 12 de octubre de 2001, Pedro Mamani testifica. Pedro Mamani Quispe, ahora de 31 años, hijo mayor de Gregorio y Asunta, escuchó anuncio en radio. Durante 15 años había vivido con historia de padre ejecutado erróneamente. Decidió testificar. Viajó a Lima, contactó CVR. Testificó el 15 de octubre durante sesión de 4 horas grabada en video. Mi padre Gregorio Mamani Ramos era comerciante ambulante. El 15 de noviembre de 1986, estaba transitando ruta rutinaria entre Uchuraca y Itambo, cuando fue atrapado en emboscada militar en Quebrada. Militares lo confundieron con terrorista, abrieron fuego, lo hirieron en pierna, lo dejaron agonizando durante casi 1 hora. Finalmente lo ejecutaron con disparo en cabeza. Murió junto a 23 otros viajeros, comerciantes, pastores, agricultores, que también fueron confundidos con columna senderista. Todos eran civiles desarmados. Ninguno era terrorista. Mi madre intentó denunciar en 1987. Fiscalía rechazó denuncia citando que reporte militar decía que fue enfrentamiento legítimo. Vivimos 15 años con injusticia de que muerte de padre sea registrada oficialmente como terrorista neutralizado cuando era comerciante inocente. Testifico ahora porque finalmente hay espacio para verdad. Quiero nombre de padre limpiado. Quiero que 24 víctimas sean reconocidas como civiles, no como terroristas. Quiero que perpetradores se enfrenten justicia. CBR identificó caso como investigación prioritaria porque involucraba 24 víctimas en evento único, masacre grande. Patrón era claro. Emboscada militar que capturó civiles, confusión con terroristas, ejecuciones. Había fosas conocidas entonces, exhumación era posible. Había supervivientes, familias, que podían testificar. 2002-2003, investigación de CVR y exhumación. Abril-mayo de 2002, CVR viaja a zona. Equipo de CVR viajó a Ayacucho, entrevistó a familias de víctimas, viajó a Quebrada, donde masacre había ocurrido. Quebrada todavía mostraba evidencia. Casquillos de bala oxidados esparcidos, aproximadamente 200 todavía visibles en superficie. Manchas oscuras en rocas que podían ser sangre antigua.
Fosas poco profundas donde familias habían enterrado cuerpos en 1986, algunas identificables por depresiones en tierra junio-agosto de 2002. Exhumación. Equipo forense de 8 peritos exhumó Quebrada durante 10 semanas. Encontraron 20 esqueletos en fosas poco profundas cerca de Quebrada. 20 de los 24 cuerpos que familias habían enterrado en 1986. 4 esqueletos dispersos en área circundante. Restos de los 4 cuerpos que nunca fueron reclamados y que habían sido dispersados por animales durante 15 años. Total, 24 esqueletos. Análisis forense reveló. Demografía. 22 adultos masculinos, 15-60 años determinado por pelvis. 2 adultas femeninas, Justina y María. 0 menores. Todas las víctimas eran adultas. Evidencia. Masiva de ejecución sumaria. 18 esqueletos mostraban trauma de proyectil de bala. 6 con heridas en cráneo, ejecuciones en cabeza. 8 con heridas en torso, espalda, pecho. 4 con heridas en extremidades. 4 esqueletos mostraban fracturas compatibles con caídas fatales desde altura. Víctimas que cayeron de paredes rocosas mientras escalaban. 2 esqueletos no mostraban trauma obvio. Probable muerte por fragmentos de granada. No deja evidencia en huesos. Patrón crítico. 0 esqueletos mostraban heridas defensivas, fracturas de antebrazo que ocurren cuando persona levanta brazos para defenderse. Confirma que no hubo combate, solo ejecuciones de personas intentando huir u ocultarse. Objetos recuperados, herramientas agrícolas, 8 cuchillos agrícolas, 3 palas pequeñas, 5 cuerdas. Mercancía comercial deteriorada, fragmentos de tejidos, pedazos de cerámica, algunos kilos de papa petrificada en mochila que había pertenecido a Gregorio Ropa, fragmentos de ponchos, sombreros, sandalias, 0 armas de fuego. Ni rifles, ni pistolas, ni escopetas. Las escopetas plantadas por militares en 1986 habían sido recogidas por militares después de fotografiar escena. 0 uniformes militares, 0 propaganda senderista, balística. 347 casquillos, FAL. Recuperados en área, 127. Proyectiles completos o fragmentados. Balística confirmó que munición era militar estándar del ejército peruano. Análisis de peritos concluyó. Evidencia forense es irrefutable. 24 víctimas fueron civiles desarmados que fueron ejecutados sumariamente por fuerzas militares. No hubo enfrentamiento. Hubo masacre unilateral donde militares dispararon contra civiles que intentaban huir. Ausencia total de armas en esqueletos confirma que víctimas no eran combatientes. Objetos personales, herramientas agrícolas, mercancía comercial, confirman que eran comerciantes, pastores, agricultores transitando ruta rutinaria. Patrón de heridas, disparos en espalda, caídas mientras escalaban paredes, confirma que víctimas estaban intentando escapar, no combatir. Reporte militar de Teniente Méndez alegando enfrentamiento contra 24 terroristas es falsificación completa contracha por evidencia física. 28 de agosto 2003. Informe final de CBR. CBR publicó informe final el 28 de agosto de 2003. Caso de Quebrada de Guanta apareció en tomo 6, páginas 567-621, como caso paradigmático de ejecución de civiles confundidos con combatientes durante emboscadas militares. Conclusiones de CVR. Masacre de Quebrada de Guanta del 15 de noviembre de 1986 fue crimen donde Teniente Oswaldo Méndez Rojas y pelotón de 35 soldados ejecutaron sumariamente a 24 civiles desarmados, 22 hombres, 2 mujeres, durante emboscada militar mal ejecutada. Méndez había establecido emboscada esperando columna senderista, basándose en inteligencia defectuosa. Cuando 24 viajeros civiles entraron a Quebrada durante mañana, Méndez ordenó abrir fuego sin verificar identidad adecuadamente. Durante siguientes 55 minutos, los 24 intentaron desesperadamente huir de Quebrada estrecha, pero geometría de terreno, paredes altas, solo 2 salidas, eliminó posibilidad de escape. Todos murieron, 18 ejecutados por disparos, 4 por caídas fatales mientras escalaban, 2, incluyendo Gregorio Mamani, por ejecución sumaria después de ser capturados heridos.
Méndez luego fabricó reporte alegando enfrentamiento contra 24 terroristas. Plantó armas cerca de cuerpos. Fotografió escena de combate. Reporte fue aceptado sin investigación por superiores. Méndez fue promovido basándose en este éxito operacional. Y masacre permaneció oculta durante 15 años porque familias estaban aterrorizadas de denunciar y porque sistema protegió perpetrador mediante impunidad institucional. CBR identifica responsabilidad directa de Teniente Oswaldo Méndez. Ordenó fuego sin verificar identidad. Fabricó reporte. 35 soldados bajo su comando. Ejecutaron órdenes sin cuestionar. CBR también identifica responsabilidad institucional de coronel que autorizó operación sin supervisión adecuada. Superiores que aceptaron reporte sin investigar evidencia contradictoria. CBR recomienda prosecución de Méndez por homicidio múltiple, tortura, falsificación, exoneración póstuma completa de 24 víctimas. Compensación masiva a familias memorial en quebrada revisión de protocolo militar para emboscadas para prevenir repetición. 2004-2007. Búsqueda de Méndez y captura. Fiscalía intentó localizar a Méndez durante septiembre-diciembre de 2003. Méndez, al ser informado que CBR lo había identificado como perpetrador, huyó. Octubre 2003. Enero 2006. Méndez permaneció fugitivo durante 28 meses. Vivía en Chile, ciudad de Arica, bajo alias Ricardo Fernández, trabajando como guardia de seguridad en empresa minera. Había cruzado frontera ilegalmente en septiembre de 2003. 18 de enero de 2006. Méndez fue capturado en Arica mediante operación coordinada entre Interpol Perú y Policía de Investigaciones de Chile. Chile accedió a extradición bajo presión internacional. Méndez fue extraditado el 5 de febrero de 2006. Llegó a Lima esposado. 2008-2010. Juicio de Méndez. Juicio comenzó 20 de marzo de 2008, casi 22 años después de masacre, y duró 26 meses hasta veredicto el 10 de mayo de 2010. Evidencia presentada por Fiscalía. Forense. 24 esqueletos con evidencia de ejecución sumaria, 347 casquillos, falsero armas encontradas con víctimas, objetos personales confirmando que eran civiles, herramientas mercancía. Testimonial. Pedro Mamani, hijo de Gregorio, narrando historia de padre Asunta Quispe, viuda, ahora de 60 años, enferma con diabetes, testificando que esposo era comerciante no terrorista Marcelino Ramos. Pastor que descubrió cuerpos en 1986, narrando hallazgo. 8 familiares de 1900, otras víctimas testificando documental. Reporte falsificado de Méndez alegando enfrentamiento, comparado con evidencia forense probando que fue masacre. Fotografías de escena de combate, tomadas por militares en 1986. Análisis experto mostró que armas fueron plantadas. Registros mostrando que Méndez comandaba operación Confesión de Soldado. Sargento Julio Cáceres, ahora de 58 años, aceptó deal de inmunidad. Testificó que había participado en emboscada, que Méndez ordenó abrir fuego sin verificar identidad adecuadamente, que después ordenó plantar armas para fabricar escena. Defensa argumentó. Actuó bajo información de inteligencia. Méndez alegó que inteligencia había indicado que columna senderista transitaría, entonces él estableció emboscada legítima. Argumento fue rechazado porque incluso si inteligencia indicaba presencia senderista, Méndez tenía obligación de verificar identidad antes de disparar. Víctimas no se identificaron claramente. Defensa alegó que viajeros no respondieron claramente a identificación, entonces soldados asumieron que eran terroristas. Argumento fue rechazado porque víctimas gritaron en quechua que no eran terroristas. Víctimas intentaron mostrar mercancía como evidencia. Méndez ordenó continuar disparando, incluso después de que quedó claro que víctimas eran civiles intentando huir. No hubo ejecuciones sumarias. Todos murieron en fuego cruzado. Argumento fue demolido por evidencia forense mostrando que Gregorio y otra víctima fueron ejecutados después de ser capturados heridos. Momentos clave. Septiembre de 2009. Asunta Quispe testificó, con salud muy deteriorada,
asistida por Pedro. Trajo mochila de carga que había pertenecido a Gregorio. Forense había recuperado fragmentos de mochila durante exhumación. Familia había guardado resto. Mostró mochila al tribunal mientras lloraba. Esta es mochila que mi esposo usó durante 20 años para transportar mercancía. La llevaba cuando fue ejecutado. Forense encontró fragmentos con restos de papa que Gregorio estaba transportando. Mi esposo no era terrorista. Era comerciante que trabajó honestamente durante 20 años para alimentar 7 hijos. Méndez lo ejecutó por error. Pero error no es excusa cuando resultado es 24 muertos. Méndez debe pagar. Diciembre de 2009. Méndez testificó en su defensa. Mantuvo que había actuado correctamente bajo circunstancias de guerra, que víctimas no se identificaron claramente, que no hubo ejecuciones sumarias. Bajo interrogatorio de fiscal, fue confrontado con evidencia forense de que Gregorio fue ejecutado con disparo en cabeza después de estar herido durante 50 minutos. Méndez respondió: no recuerdo detalles de cada baja. Operación fue caótica. Tribunal notó falta de remordimiento. 10 de mayo 2010. Veredicto. Culpable de homicidio agravado. 24 cargos. Tortura. Evidencia de que varias víctimas agonizaron durante periodos prolongados antes de muerte. Falsificación de documentos. Sentencia: 20 años de prisión más inhabilitación. Pérdida de pensión. 300.000 soles de reparación. Méndez tenía 62 años en 2010. Si cumplía sentencia completa, saldría en 2030 a los 82 años. Reacción: Pedro Mamani. Justicia llegó 24 años tarde. Mi padre murió cuando yo tenía 16, ahora tengo 40. He esperado mitad de mi vida por este veredicto. 20 años no son suficientes por 24 vidas, pero es más de lo que mayoría de víctimas obtienen. Asunta: demasiado enferma para asistir a lectura de veredicto. Al ser informada en casa, dijo: Gregorio puede descansar, verdad finalmente triunfó. 2010-2017, Méndez en prisión y muerte. Méndez cumplió sentencia en penal de Lurigancho. Durante 7 años, fue atacado 3 veces por otros prisioneros. 2011, 2013, 2015. Desarrolló cáncer de próstata en 2014. Rechazó tratamiento alegando: preferir morir en prisión que vivir humillado. Nunca expresó remordimiento genuino. Salud deterioró rápidamente durante 2016-2017. En marzo de 2017, cáncer había metastatizado a huesos y pulmones. Méndez solicitó libertad humanitaria. Tribunal rechazó solicitud citando: condenado, mostró cero remordimiento. Familias de 24 víctimas merecen que cumpla sentencia completa. 8 de julio de 2017. Méndez murió en enfermería de prisión de cáncer terminal a los 69 años. Había cumplido 7 de 20 años, 35% de sentencia. Familia de Méndez, esposa de quien se había divorciado en 2011, 2 hijos que cortaron contacto, no reclamó cuerpo. Fue enterrado en fosa común de prisión. Pedro Mamani, al ser informado. Méndez murió habiendo cumplido apenas 7 años por asesinar 24 personas. Mi padre vale más que 3 meses de prisión. 2011-2015, compensación y memorial. Compensación, 2011-2013. Estado pagó a familias de 24 víctimas, 100.000 soles por familia, $30.000. Pensión mensual de 400 soles, $115. Para viudas, huérfanos. Familia de Gregorio. Asunta recibió 100.000 soles. Usó para construir casa pequeña en Cano. Guardó resto como herencia para hijos. Pedro y sus 6 hermanos compartieron compensación. Asunta recibió pensión hasta su muerte en 2015, 15 de noviembre de 2015. Memorial, 29 años después. Memorial fue construido en Quebrada donde masacre ocurrió. Consiste en muro de piedra de 15 metros con 24 placas, nombre y edad de cada víctima. Inscripción principal: Quebrada de Guanta. 15 de noviembre de 1986. 24 viajeros, comerciantes, pastores, agricultores. Fueron ejecutados aquí por fuerzas militares que los confundieron con terroristas. Durante 55 minutos intentaron huir de Quebrada Estrecha. Nadie pudo escapar. Geometría de terreno convirtió Quebrada en trampa mortal. No eran terroristas.
Eran civiles transitando ruta rutinaria tratando de sobrevivir mediante trabajo en zona de guerra. Gregorio Mamani Ramos, comerciante de 42 años, padre de 7, agonizó 50 minutos sangrando, arrastrándose hacia salida que podía ver a 80 metros pero que nunca alcanzó. Fue ejecutado con disparo en cabeza. Que sus nombres nos recuerden. 1. Guerra sin verificación adecuada produce masacres de inocentes. 2. Geografía puede convertir error en tragedia. 3. Civiles. Son víctimas mayores de conflictos armados. 4. Verdad puede ser enterrada 15 años pero eventualmente emerge. 24 vidas. 24 familias. 24 razones para nunca olvidar. Ceremonia fue asistida por aproximadamente 400 personas. Pedro Mamani, ahora de 45, dio discurso. Hace 29 años mi padre caminó por esta quebrada llevando 80 kilos de papa que había comprado en Uchuracay. Era viaje rutinario que había hecho 200 veces durante 20 años. Conocía cada piedra de este camino. Pero ese día, emboscada militar convirtió quebrada familiar en trampa mortal. Durante 55 minutos, él y 23 otros intentaron huir. Paredes de 15 metros eran imposibles de escalar. Salidas estaban bloqueadas por fuego. Nadie pudo escapar. Mi padre fue herido en pierna. Se arrastró 50 minutos hacia salida que estaba a 80 metros. Podía verla. Estaba tan cerca, pero distancia podrían ser 80 kilómetros porque bajo fuego continuo, 80 metros eran inalcanzables. Fue capturado herido. Soldado le preguntó si era terrorista. Respondió en quechua. Soy comerciante, tengo familia. Soldado no entendió o no le importó. Lo ejecutó. Méndez reportó esto como enfrentamiento exitoso contra terroristas. Fue promovido. Vivió libre 17 años antes de justicia. Cumplió solo 7 años antes de morir. ¿Es eso justicia? No. Justicia habría sido que mi padre viviera. Que 24 vivieran. Que sistema verificara identidades antes de disparar. Que comandantes priorizaran vidas humanas sobre bajas enemigas. Pero al menos ahora hay verdad. Memorial asegura que 24 no sean olvidados. Que generaciones futuras pregunten, ¿cómo pasó esto? Y aprendan, pasó porque guerra destruyó verificación, porque militares asumieron que todo movimiento era enemigo, porque civiles eran desechables. En nombre de mi padre Gregorio, de 23 otros, de nuestras familias, exijo que Perú aprenda. Que nunca más militares disparen sin verificar. Que nunca más civiles sean tratados como objetivos legítimos. Que nunca más sea compromiso real. Lección final. Geografía como destino. Historia de Quebrada de Guanta es historia de cómo geografía convirtió error militar en masacre inevitable. Si los 24 hubieran estado en terreno abierto cuando emboscada comenzó, mayoría habría escapado corriendo en diferentes direcciones. Pero estaban en quebrada estrecha de 200 metros con paredes de 15-20 metros. Era trampa geográfica donde escape era geométricamente imposible. Gregorio pudo ver salida a 80 metros durante 50 minutos de agonía. 80 metros. Distancia que persona sana cruza corriendo en 15 segundos. Pero bajo fuego de 35 soldados desde arriba, 80 metros eran infinitos. Y lección más oscura. Méndez sabía que quebrada era trampa cuando estableció emboscada allí. Era exactamente por eso que eligió quebrada. Quería que enemigos quedaran atrapados sin posibilidad de escape. Táctica militar clásica. Emboscar enemigo en terreno restrictivo donde no puede maniobrar. Pero cuando emboscada capturó civiles en lugar de terroristas, misma geometría que habría sido ventaja táctica contra enemigo real, se convirtió en garantía de masacre de inocentes. Nadie pudo huir porque geografía no lo permitió. Procesa. 2+ horas de historia sobre 24 personas atrapadas en quebrada de 200 metros. Gregorio Mamani Ramos. 42 años. Comerciante. Padre de 7. Herido a las 8:45 am. Agonizó 50 minutos. Podía ver salida a 80 metros. Nunca la alcanzó. Ejecutado a las 9:35 am. 23 otros murieron con él. Todos intentaron huir. 8 corrieron hacia salida. 8 muertos. 6 escalaron paredes. 6 muertos. 10 se ocultaron. 10 muertos. Nadie pudo huir. Perpetrador vivió libre 17 años. Cumplió 7 de 20 años. Murió en prisión. Familias esperaron 24 años por justicia.
¿Te duele esto? Entonces, actúa. Tenemos 587 suscriptores. Faltan 413 para 1000. Suscríbete. Por Gregorio y los 23. Comparte. Manda a 3 personas mínimo. Comenta. Gregorio Mamani, 50 minutos de agonía. Promesa. Con 1000 suscriptores, documentamos 3-4 historias semanales como esta. Historias que nadie cuenta. Nombres que merecen vivir. Verdades que sistema entierra. Tu suscripción hace esto posible. Si no actúas después de leer cómo hombre agonizó 50 minutos viendo salida a 80 metros que nunca alcanzó. 24. Intentaron desesperadamente huir y todos murieron. Familias vivieron 24 años esperando justicia. Si después de todo eso no actúas, entonces honestamente no sé qué más mostrarte. Actúa. Ahora. Suscríbete. Comparte. Comenta. Por Gregorio. Por los 23. Por las 24 familias. Por verdad. Justicia para Gregorio Mamani Ramos. Comerciante ambulante durante 20 años. Padre de Pedro, Carmen, Miguel, Rosa, Luis, María, Juan. Esposo de Asunta. Ejecutado erróneamente en Quebrada. Reportado como terrorista durante 17 años. Exonerado finalmente en 2003. Su memoria vive si actúas. Suscríbete. Ya. Nos vemos en el próximo video, donde contaremos otra historia que Sistema quiere olvidar. Otro nombre que merece ser recordado. Otra verdad que debe emerger. Pero solo si llegamos a 1000. Tú decides. Actúa.